Eso de la estación solar. Bueno, vamos a empezar la charla de hoy. Tenemos el placer de contar hoy con Pepe Prieto, José Prieto, que es socio de la agrupación desde hace muchísimos años. Entraste en la agrupación en el año 85. Es uno de los que están en el grupo, en el cuadro ese, no sé en qué fila ahora mismo, pero también muy alto, ¿no? No me acuerdo, la verdad es que ni me acuerdo. Y bueno, está muy involucrado en la agrupación durante muchísimos años, ha sido presidente durante bastantes años también. Vocal de actividades. Ahora un poquito desligado últimamente por cuestiones familiares, pero bueno, desde cuando sigues viniendo. Y bueno, es un astrónomo ávido y muy, en fin, dedicado. Y entre otras cosas, bueno, debido a su profesión, que es ingeniero de telecomunicaciones, pues ha estado muy involucrado en temas de satélites y bueno, que sabe mucho de telecomunicaciones y radioastronomía. Más de telecomunicaciones que radioastronomía. Bueno, pues es de lo que nos va a hablar hoy, radioastronomía, así que bueno, pues muchas gracias y... Gracias, Quique. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros otra vez, en esta nueva serie remozada, ¿no? Empezamos un poco hablando de radioastronomía, ¿no? La radioastronomía, yo creo que todo el mundo sabe lo que es. Vamos a hacer una panorámica general de estos 80 años de historia, ¿no? Pero en definitiva la radioastronomía estudia el universo invisible. Esto en portada tenemos aquí una imagen de lo que sería la Vía Láctea en coordenadas de ascensión recta y declinación. Esto sería el plano de la Vía Láctea, en una banda de frecuencias de radio, ¿no? ¿Por qué el título de la charla hoy? ¿Por qué 80 años de historia? Pues bien, 80 años de historia porque se cumplen 80 años desde que se publicó el primer artículo en el New York Times, precisamente en una revista científica, en el New York Times, sobre el descubrimiento de las ondas radioeléctricas de origen cósmico que podían tener como origen el centro de la galaxia. Aquí está el artículo publicado en el New York Times, lo publicó la Bell Telephone, ¿no? Porque uno de sus ingenieros había descubierto estas ondas, ¿no? Una de las, también celebramos el 50 aniversario del descubrimiento del primer quasar y también el 50 aniversario del lanzamiento del primer satélite geosíncrono, satélite geosíncrono geoestacionario, ¿no? Bueno, aquí la Bell, Jansky, el descubridor, pues en aquella época estaban muy pendientes de los canales de Marte, si había vida en Marte, eran los años 30, en el año 38 fue el famoso programa de Wells, de la radio de la Guerra de los Mundos, ¿no? Y bueno, Jansky en el artículo que publicó en el New York Times comentaba: no hay ningún indicio de que este tipo de ondas radioeléctricas sean el esfuerzo de alguna inteligencia o una comunicación intergaláctica, ¿no? La radioastronomía ha sido muy fructífera, ¿no? Ha dado 4 premios Nobel a la ciencia, ¿no? Las ciencias físicas, ¿no? El primero, Ray y Hewish, por el descubrimiento Hewish de los pulsars, y Ray por la síntesis de apertura, ¿no? Ya veremos luego lo que es esto. Penzias y Wilson por el descubrimiento del fondo cósmico de microondas. Hassel y Taylor por los púlsares y efectos gravitatorios en los púlsares. Y luego este premio Nobel yo creo que fue mediático cuando se descubrió la anisotropía en la radiación de fondo en los datos que fueron publicados por el COVID, ¿no? Smoot y Mather, bueno, salió en la prensa, yo creo que todos lo podemos recordar. La radioastronomía ha aportado descubrimientos trascendentales. El primero, la estructura de nuestra galaxia. Radiogalaxias, pulsars, quasars, fondo cósmico de microondas, lentes gravitatorias. Y se puede decir que entre el 50 y el 60% del conocimiento actual en astronomía se debe a la radioastronomía. A nivel internacional hay 2 organismos que estudian, que tienen por objeto el estudio de la radioastronomía. Uno es la UIT, la Comisión 7 de la UIT. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y otro la División 10 de la Unión Astronómica Internacional. La Comisión 7 se encarga, sobre todo, de tratar el servicio de radioastronomía como un servicio de telecomunicación y, como tal, de estudiar las necesidades que tiene este servicio para protegerle de otras interferencias perjudiciales, ¿no? Y la Unión Astronómica Internacional, desde el punto de vista astronómico, lógicamente, ¿no? Según el reglamento de radiocomunicaciones, la astronomía
la radioastronomía es la astronomía basada en la recepción de ondas radioeléctricas de origen cósmico. ¿Cuál sería el esquema de la charla, no? Primero veremos qué hace especial la radioastronomía. La ventana radio, todos conocemos que hay, la Tierra tiene la atmósfera, y la atmósfera permite el paso de ondas radioeléctricas en un determinado rango de frecuencias y de ondas ópticas, ¿no? Y del espectro óptico, ¿no? Veremos qué limita la ventana radio, cuáles fueron los pioneros, por qué se descubrió la radioastronomía, los primeros descubrimientos del hidrógeno atómico, luego secretos de guerra, hablaremos qué ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en relación con la astronomía, durante la Segunda Guerra Mundial, primer radiofuentes, pulsares, cuásares, radiogalaxias, el fondo cósmico de microondas y evolución y futuro. Bueno, es un esquema muy largo y trataría de abreviar porque creo que tengo una hora nada más. ¿Qué hace especial la radioastronomía? La radioastronomía tiene dos desafíos. Primero, un desafío técnico, diría yo. Un desafío técnico que se basa fundamentalmente en la debilidad de las señales. Fijaros que las señales de radioastronomía se miden en vatios. Se miden en vatios en Janskis, ¿no? Y un Jansky es 10 a la menos 6 vatios. O sea, se comenta que, bueno, se ha visto, ¿no?, que si se pudiera recoger toda la potencia que se ha recibido en todos los radiotelescopios del mundo desde el descubrimiento de la radioastronomía, esa potencia recibida no serviría ni para encender una bombilla de un vatio ni siquiera un segundo. O sea, la radioastronomía trata con señales muy débiles. Otro ejemplo que se pone es que un móvil emitiendo en la Luna sería miles de veces, en torno a 10.000 veces más brillante que la radiofuente más brillante del cielo. Entonces, ¿qué ocurre? La radioastronomía es muy susceptible a interferencias. Y es el gran problema que tiene la radioastronomía. Se buscan zonas de silencio radioeléctrico en la Tierra, en el espacio, pero bueno, conforme van llegando otros servicios de telecomunicación, la van echando a frecuencias donde no molestan. Y luego, a su vez, el desafío técnico que tiene que tratar con el estudio de señales muy débiles también tiene un desafío tecnológico en cuanto a las antenas. Por ejemplo, tenemos que en el óptico una antena, un telescopio de 5 metros, pues nos da, si no hubiera las perturbaciones atmosféricas, todo esto que sabemos, ¿no?, una resolución de 2 centésimas de segundo, 0,2 segundos, 0,02 segundos. Pues bien, para tener esta misma resolución en radio, necesitaríamos un radiotelescopio de 500 kilómetros de diámetro. Esto se solventa con la síntesis de apertura que veremos luego lo que es, ¿no? Yo desde que me acuerdo, hice un proyecto en radioastronomía, fue la antena del radiómetro de Yebes, ¿no? Esto es la antena de ALMA, y desde los años 70 hasta ahora yo estoy sorprendido realmente de la evolución tecnológica. En los años 70 era impensable hablar de frecuencias de más allá de 90 GHz, frecuencias la longitud de onda de aproximadamente, creo que son 3 milímetros, 3 milímetros, me parece que son 100 GHz. Y ahora mismo en los telescopios de ALMA manejan frecuencias de hasta 450, 800 GHz, ¿no? Casi los 0,3 milímetros, las inferiores al milímetro, ¿no? Y a su vez, fijaros también la precisión que manejan las antenas del ALMA, que yo creo que es el gran futuro de la radioastronomía. Se comenta que, he leído que estas antenas, cuando varían de posición, o bien cuando son atacadas, digamos, de la palabra, ¿no?, por los vientos y las condiciones climatológicas de Atacama, la variación en la forma del paraboloide no llega a ser superior al tamaño de un cabello. Bueno, sistemas de alta tecnología. Y luego el desafío científico, ¿no? El radiocielo es muy diferente del firmamento óptico, ¿no? En el radiocielo, pues se permite ver rayas, líneas espectrales que solamente están en la zona radio, ¿no? A su vez, muchas de las radiofuentes están a distancias cosmológicas, ¿no? Y la radioastronomía permite ver a través del polvo y las nubes interestelares. Esto sería una foto en los alrededores del observatorio de Green Bank en Virginia Occidental, en Estados Unidos, ¿no? Y se ven las antenas, ¿no?, de lo que sería el radiocielo. El Sol creo que es esto, no estoy seguro, pero es una de estas, parece que es uno de estos objetos, ¿no? Entonces, podemos ver que las estructuras
está el radiocielo superpuesto a una imagen óptica del horizonte, ¿no? Y vemos que prácticamente no hay tanta diferencia entre el día y la noche, ¿no? Todo esto son fuentes de radio, ¿no? ¿Cuál es la ventana que nos permite la atmósfera ver las ondas radioeléctricas, ¿no? En luz visible tenemos la ventana óptica. Aquí es M101, me parece que esta galaxia, ¿no? Y la vemos tal como así. Pues bien, la ventana radio nos permite ver mucho gas, mucho material que no sería visible. Esta es la comparación de las fotografias vista con las ondas radioeléctricas. Y aquí, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso rápido de lo que es una radiación electromagnética, ¿no? Una partícula cargada, yo creo que todos sabemos, una partícula cuando está cargada emite un campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cuándo se produce una onda electromagnética? Una onda electromagnética se produce cuando esta partícula cargada tiene un movimiento acelerado. Entonces, se produce una variación en las propiedades del espacio que son pulsantes, son sinusoidales, ¿no? Y esta variación en las propiedades del espacio se propaga a lo largo de todo el espacio a la velocidad de luz. Hay unas variaciones del campo eléctrico y unas variaciones del campo magnético, que es perpendicular al campo eléctrico. Aquí, para aclararnos con términos que vamos a nombrar varias veces, ¿no? Cualquier radiación está definida por lo que se conoce como la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas de la onda, ¿no? O la frecuencia. La frecuencia puede definirse como el número de picos por segundo. Entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia, menor número de picos por segundo, y a menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Por qué se produce una onda electromagnética? Como he comentado antes, la radiación electromagnética se produce porque una carga en movimiento, una carga eléctrica se mueve con movimiento acelerado. Y hay dos tipos de emisión que al principio confundieron un poco en los orígenes de la radioastronomía. Una es lo que se conoce como la emisión térmica, y emisión no térmica. La emisión térmica, el primer tipo, es una emisión que depende de la temperatura del objeto. Todos conocemos el típico espectro de emisión de un cuerpo negro, ¿no? En función de la temperatura emite cualquier longitud de onda, ¿no? El Sol está en torno a los 6.000 grados y el máximo de emisión lo tiene alrededor de las frecuencias visibles, ¿no? Pero también hay otros tipos de emisión térmica, como es la radiación libre, la radiación de frenado, cuando una partícula en un gas, en un plasma, por ejemplo, se acerca a un protón, un electrón a un protón, esta partícula es frenada y en su movimiento y la energía que pierde se transforma en un fotón. Estas dos radiaciones en el radiocielo emiten lo que se llama un continuo, emiten en todo el espectro de frecuencias. Luego, a su vez, hay líneas de emisión. La línea más característica y más conocida, y que se descubrió en los años 50, es la línea del hidrógeno atómico molecular, ¿no? El cambio del spin del electrón del hidrógeno produce que se emita un fotón. Estos son, como decía, radiación continua y líneas de emisión. También hay otro tipo de radiación no térmica que no depende de la temperatura del objeto. Esta radiación, la radiación sincrotón, se produce cuando una partícula cargada, concretamente un electrón, va a velocidades relativistas, cerca de la velocidad de la luz, en campos magnéticos. Esta radiación es muy típica de las radiogalaxias. Y luego también está lo que se conocen como másters, que sería el anólogo en radio a los láseres, ¿no? Amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Cuando unas moléculas o unos átomos que tienen un determinado nivel de energía, E2, se encuentran con una radiación electromagnética, esta radiación electromagnética hace que el nivel de energía caiga a un nivel inferior. Entonces la diferencia de energía se transforma en un fotón. Esto hace que como se transforma en un fotón, otro, ¿no? Al final se produce una reacción en cadena que hace que el máser, a su salida, digamos como si fuera un amplificador, en definitiva, ¿no?, emita una radiación electromagnética mucho más potente que la que se tenía a la entrada. Pues bien, el conjunto global de todas las reacciones electromagnéticas de todas las frecuencias constituye el espectro electromagnético. Aquí sería un esquema del espectro.
Vemos, está aquí en función de la longitud de onda, aquí en función de la frecuencia. Como he dicho, a mayor longitud de onda, menor frecuencia, y a menor longitud de onda, mayor frecuencia, ¿no? Aquí tenemos las radiaciones ionizantes, los rayos X, los ultravioletas, aquí los infrarrojos, el espectro visible, y aquí ya la radiofrecuencia. Aquí se mueve pues todo el mundo de las telecomunicaciones, los teléfonos móviles, la televisión. Yo últimamente estaba escuchando que se pretendía subir de frecuencia a los teléfonos móviles. Incluso yo sé que Samsung ha hecho algún experimento en Wi-Fi para transmitir a velocidades de gigabit, ¿no? Pero claro, conforme se va subiendo de frecuencia, la radiación es más ionizante. Entonces, ¿qué peligros para la salud puede haber cuando estamos manejando frecuencias más cortas, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. Aquí sería una foto hecha por NASA, ¿no? La que se ve el plano de la Vía Láctea en las distintas bandas de frecuencias. Aquí es óptico, infrarrojo cercano, medio y lejano, ¿no? Y aquí en el radio continuo, y aquí en la radio de hidrógeno. Como hemos comentado, tenemos dos ventanas para observar el cielo, ¿no? Desde la superficie de la Tierra. Por una parte, la ventana óptica, que tiene sus limitaciones, ¿no? Y la ventana radio. ¿Qué limita la ventana radio? La ventana radio la limita, por un lado, en su parte inferior, la limita la ionosfera. Y en su parte superior la limita, esta es la parte inferior de la ventana radio, en su parte superior la limita, estoy hablando en frecuencia, en términos de frecuencia, la limita la absorción por el vapor de agua, el ozono, el óxido nítrico, sobre todo el vapor de agua es muy absorbente, ¿no? Por eso Atacama está a 5 minutos de altura, en el desierto más seco de la Tierra, ¿no? Para evitar todas estas moléculas y poder tener una capacidad de observación hasta los 400, 700 GHz, ¿no? Aquí en la superficie terrestre más de 80-90 GHz no se puede tener, ¿no? La parte inferior de la ventana radio la limita la ionosfera, ¿no? La ionosfera, creo que todos sabemos que es una capa que está entre 70 y 80 kilómetros de altura. Su altura varía en función de la actividad solar. Es una capa de gas ionizado, átomos ionizados, electrones, ¿no? Que permite reflejar las ondas de radio. La ionosfera se utilizó en telecomunicaciones pues desde los tiempos de Marconi para comunicar, para realizar comunicaciones transatlánticas. Decían que Marconi estaba loco porque pretendía establecer comunicación entre el Reino Unido y Estados Unidos, bueno, Terranova, ¿no? Cuando las ondas se perdieran en el espacio. Lo que ocurrió, tampoco se sabía muy bien por qué, es que las ondas se reflejaron en la ionosfera y llegaron hasta Estados Unidos. En realidad no se reflejaron porque trabajaba con unas ondas muy cortas y esto estaba como un día de onda, pero bueno. En definitiva, la ionosfera, lo mismo que hace que las ondas de radio se reflejen, pues hay un límite por el cual las ondas de radio que vienen del espacio chocan en la ionosfera y no entran en la Tierra. Pues este nos da el límite inferior de la ventana radio, ¿no? Y por otro estas son curvas de absorción y tal, y por otra parte está el límite superior, pasa esto, que el límite superior pues que está causado pues por la absorción del vapor de agua a 22 GHz, bueno, de otras moléculas, ¿no? O sea, en definitiva, la ionosfera por la parte superior, bueno, por la parte inferior puede estar limitada en torno a los 13, 1,5 MHz. Se han hecho medidas, de hecho Reber, uno de los primeros radioastrónomos, hizo medidas en estas frecuencias, pero se fue a Tasmania a hacerlas, ¿no? En la práctica, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su reglamento de radiocomunicaciones, establece como límite inferior los 13 MHz, ¿no? Y el límite superior, según el reglamento de radiocomunicaciones, están 275 GHz, pero porque no hay más servicios de telecomunicaciones asignados a partir de los 275 GHz, que es un milímetro, ¿no? Pero, de hecho, no hay límite, o sea, la radioastronomía necesita acceso a todas las frecuencias, pero hay un pero, ¿no? Y este pero, aquí vemos, ahora vemos cuál es el pero, ¿no? Aquí vemos las rayas en las que emiten las distintas moléculas, por ejemplo a 23 GHz hasta 271 GHz. Estos son rayas de frecuencia que los radioastrónomos
comunican a la OIT, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para que protejan esas rayas. Pero las protegen estas. Protegen toda esta zona, que es la zona que no hay servicios de telecomunicación, ¿no? Aquí otras bandas, otras rayas, vamos en frecuencias superiores, y estos son ya, en vez de rayas, pues partes del espectro donde se desea observar en todo el rango de frecuencias. Son partes del espectro donde conviene observar porque hay, por ejemplo, aquí está también el hidrógeno atómico en 1000 y pico megahercios, ¿no? Está por aquí. Está por aquí. Y entonces, ¿por qué decía el pero? Si veis, esto no se ve bien, vamos a hacer un escape para ver un poco dónde está la radioastronomía. Este es el espectro conforme la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo tiene atribuido a todos los servicios de telecomunicación. La radioastronomía es el amarillo clarito. ¿Por dónde sería que amarillo clarito? Pues prácticamente aquí y luego por aquí. O sea, aquí están, si hacemos un escape, y no sé si esto va rápido o no va rápido. Muy rápido. Y aumentamos aquí. ¿Dónde está? Voy a aumentar aquí. Aumentamos aquí. Va más lento que el mío. Volvemos aquí, fijaros. Aquí está perdida la radioastronomía, ¿no? Radiación por satélites, servicios móviles, radiolocalización, radioastronomía, mirar aquí donde está perdidita. Que tiene que compartir servicio con todos los demás, servicios de telecomunicación, ¿no? Una pregunta, Pepe, si Sí. la radioastronomía no transmite, ¿por qué es tan dura o tan crítica No transmite, el tema está que hay que protegerla. Ah, eso sí. Esa es la criticidad de la radioastronomía. Se puede observar en cualquier frecuencia. Sí, se puede observar, lo que pasa es que tienes Claro, interferencia. tienes que quitarte donde no haya ruido. Por eso. Donde no haya ruido, pero realmente no es que le prohíban observar en otra frecuencia. No, pero tiene que estar protegida y tiene que haber atribuciones en el reglamento que diga esto para la radioastronomía, o a título primario, es decir, que no tiene derecho a que ningún servicio la interfiera, o a título secundario, es decir, que tiene posibilidad de que la interfieran, pero con determinadas características de protección. O sea, pues tiene que haber, siempre que se pone una estación radioastronómica, por ejemplo en Jeves o en el Irán, ahí en Granada, se dice, bueno, cualquier emisión que tenga que haber en los alrededores tiene que comunicarse a la Secretaría General de Telecomunicaciones para que esté protegido el servicio de radioastronomía. Pero en realidad, en la práctica, la protección solo la lleva a cabo Estados Unidos y Australia, en parques. Estados Unidos en Green Bank, como veremos ahora, ¿no? Y Australia en parques, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora contaré una curiosidad de esto, ¿no? ¿Seguimos con esto? Pueden protegerla debido a que llevamos las antenas a zonas desérticas, donde no puede haber ningún Claro, ruido. claro, ahí, por ejemplo, Eso no es protección. eso no es protección. Fijaros aquí, otra vez, el cuadro de atribuciones, lo que es amarillo es la radioastronomía protegida totalmente. Fijaros aquí una rayita, aquí otra rayita, y aquí donde no molestan estas bandas de frecuencia, que los servicios de comunicación prácticamente no funcionan, pues todo radioastronomía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Incluso en estas frecuencias altas, ¿no? Que está en torno a los 75 GHz, pues ya hay un nuevo servicio de radares en los coches, que, bueno, pasa un coche a 70 GHz emitiendo con su radar, que le sirve para conocer si hay un obstáculo, ¿no? Tal, y le fastidia la recepción, ¿no? Y por eso, los radioastrónomos en la OIT buscan lo que se conoce como zonas de silencio radioeléctrico. Pero fijaros, este mapa muestra un nivel de intensidad de campo en milivoltios por metro aquí de toda la Tierra. ¿Dónde hay zonas de silencio radioeléctrico? En el mar, verde, sería la zona verde, es la zona de menor nivel de intensidad de radio, ¿no? En el mar, en Australia, aquí y aquí en Chile, por aquí, ¿no? Incluso hubo una recomendación, había dos recomendaciones de la OIT protegiendo el servicio de radioastronomía y determinando como zonas de silencio radioeléctrico la cara invisible de la Luna. Esta recomendación se ha suprimido, no sé por qué, y el punto L2 de Lagrange, donde está el plano. Y luego hay zonas de silencio radioeléctrico alrededor de ALMA, una zona de 30 kilómetros de diámetro, ¿no? Y alrededor de Green Bank. Green Bank tiene una zona de 21.000 kilómetros cuadrados en la cual no hay móviles, no hay wifi, la televisión y la radio están
limitadas, y más aún, hay una determinada patología que es la hipersensibilidad a las ondas radioeléctricas. Unas personas que se sienten enfermas cuando tienen radiación electromagnética a su alrededor, pues se van a vivir a Greenbank. Allí. Pasamos. Bueno, los pioneros. ¿Quiénes comenzaron la radioastronomía? Hay que comprar un ordenador nuevo, ¿eh? Maxwell, Hertz, hablaremos un poquito de los pioneros. Bell, no hablaremos de Bell, pero bueno, los laboratorios Bell han sido tan importantes en la ciencia y en la radioastronomía que yo creo que haya una nueva entidad privada que pueda ser tan trascendental en la historia de la ciencia como Bell. Yo creo que Juan ya les podrá hablar, ¿no? Es una pena que lo desmantelaran, pero los laboratorios Bell inventaron el láser, el transistor, el programa el lenguaje Unix, el lenguaje C, la fibra óptica, el primer satélite de telecomunicaciones. Bueno, hay 11 premios Nobel de los laboratorios Bell, ¿no? Una entidad que los privada. laboratorios todavía funcionan allí en... Sí, sí funcionan, pero la gente fue esparcida por distintas... Y la ciencia pura prácticamente fue chis. Bueno, seguimos. Jansky trabajó para los Bell, Reber y Krauss. Krauss no hablaremos de él, pero bueno, tuvo mucha importancia, tuvo mucha relación con Reber tal, y escribió, pues, inventó un nuevo tipo de antena y escribió lo que se llama un libro de radioastronomía que es un clásico, ¿no? Maxwell, ¿no? Maxwell, bueno, un precursor, porque unificó en 4 ocasiones todo el conocimiento de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Aquí estas son las ecuaciones de Maxwell. Pasamos relación al campo magnético, el campo eléctrico, ¿no? Y con la carga, el campo eléctrico, y predijo las ondas electromagnéticas. Hertz construyó el primer dispositivo que permitió hacer prácticas las predicciones de Maxwell, ¿no? Primer dispositivo emisor de ondas de radio, ¿no? Y con Marconi se establecieron ya las primeras redes de comunicaciones transatlánticas. En 1901 enlazó Terranova con el Reino Unido con una S, no en onda corta, un poco más baja, una S del alfabeto Morse, 3 puntos, ¿no? En 1910 se estableció la radiotelegrafía en barcos, en 1918 comunicaciones con Australia, y ya en 1915 y 1919 ya se produjeron las primeras comunicaciones radiotelefónicas entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y ya se produjeron las primeras regulaciones del espectro, lo que habla antes de la Unión Internacional de Comunicaciones. El espectro, bueno, la Unión es histórica, comenzó en 1868, a finales del siglo XIX, ¿no? Y con la radio pues empezó a regular el espectro y su utilización, ¿no? Sobre todo cara a que los servicios no se interfirieran unos con otros, ¿no? Y ya se confirma la gran capacidad de onda corta para las comunicaciones transatlánticas y las comunicaciones de telefonía, y surgen los intereses comerciales. Y aquí surge la Bell. Jansky era un ingeniero de la Bell, y en el año 1930, en el cual las comunicaciones telefónicas costaban $75 3 minutos, $75 de los años 30, ¿no? Pues observó que estas comunicaciones estaban interferidas por ruido e interferencias. Bueno, había por ruido. Y la Bell encargó a Jansky que investigara y que procurara eliminar las causas de la interferencia. Jansky construyó una antena en 14,6 metros de longitud de onda, de 100 MHz, ¿no? Esta es la antena de Jansky, aquí se ve operando. Una antena a 30 metros, una antena Yagi, ¿no? 4 metros, parecida, ¿no? 4 metros, que gira cada 20 minutos, ¿no? ¿Y qué descubre Jansky? En 1932 se efectuó su primera publicación, y primero, que las interferencias, la primera causa que había, las interferencias eran unas tormentas locales, luego tormentas lejanas y un siseo de origen desconocido. Este siseo cambia gradualmente de dirección en un periodo de 24 horas, y al principio él piensa que es el Sol. Bueno, hay gente que puede decir que en enero del 32 nace la radioastronomía, por este primer descubrimiento de Jansky. Pero luego empezó a hacer registros más detallados y medidas más precisas, y ve que el siseo se va adelantando.
y que tiene una periodicidad de 23 horas 56 minutos. Se adelanta 4 minutos de cada día, igual que las estrellas. Entonces, en octubre del 33 escribe: concluyo que la dirección de la que llegan estas ondas está fija en el espacio, más allá del sistema solar. Determina sus coordenadas con el error que vemos ahí. ¿Y dónde está esto? Pues está en la dirección de Sagitario, en el centro de la galaxia. Esta sería una foto moderna de lo que sería de Sagitario A, ¿no? De donde venía la radiación que descubre Jansky. Luego, posteriormente, ya hace estudios más detallados y demuestra que la radiación está asociada a la estructura de la galaxia, que hay un máximo siempre que va hacia la galaxia, y estima que la fuente debe ser materia interestelar, y que porque no había recibido ninguna respuesta al Sol, al dirigir la antena al Sol. No había recibido ninguna respuesta porque estamos en un año de un mínimo solar. La Bell anota sus conclusiones. Bueno, también intuye que las características de la radiación son de origen desconocido, porque hemos visto antes la regla de Planck, ¿no? Según la cual, cuando aumenta la frecuencia, ahora lo volveremos a ver, debería aumentar la intensidad de la radiación. Sin embargo, en las frecuencias que él está manejando, no tiene sensibilidad, en el equipo que él está manejando, no tiene sensibilidad como para detectar las frecuencias que emitirá un cuerpo negro. La intensidad con la que emitiría un cuerpo negro. Entonces dice, bueno, la fuente de origen debe ser de naturaleza desconocida, no puede ser un cuerpo negro porque mis equipos no tienen la sensibilidad como para ser capaces de recibir la frecuencia que emiten, ¿no? Bueno, al final, la Bell Telephone anota las conclusiones y dice, bueno, pues el ruido de las estrellas marca el límite por el cual yo debajo no puedo construir un receptor, porque a partir de él es inútil malgastar el dinero. Si yo construyo un receptor que me permita detectar las ondas radioeléctricas extraterrestres, se sigue malgastando el dinero. Esa fue la conclusión que toma y no le permite construir una antena de 30 metros para seguir los estudios. Sin embargo, hay otro ingeniero de telecomunicación que era un crack, este hombre, el típico ingeniero de telecomunicación, que sabe construir de todo. No soy yo no sé construir de nada, ¿no? Pero tengo un amigo mío que cortó una cama por no cambiar el colchón. Bueno, Rote Reber, ¿no? Reber era un apasionado de la radiocomunicación. Aquí está Krauss también, al cual también como el testigo, ¿no? Que lo comenté antes, ¿no? Había contactado como radioaficionado con más de 60 países, no sé cómo en aquella época, pero bueno, había contactado con más de 60 países, ¿no? Y en el 37, bueno, un poco antes, en el 35, habla con Jansky y habla con la Bell porque quiere conseguir trabajo en la Bell, pero bueno, estaba en plena depresión en Estados Unidos y no lo dejaron trabajar en la Bell. Se fue a trabajar a Chicago en una empresa, en una compañía de radio, ¿no? Y por su cuenta construye en el jardín de su casa una antena de 9 metros de diámetro, 9 metros y medio. Una antena mucho más eficaz que la de Janssen, ser de una forma parabólica, ¿no? Que concentra todas las, independientemente de cualquier frecuencia, concentra las ondas en un foco, ¿no? Como nos ocurre con los espejos parabólicos, ¿no? Un sistema Newton. Sí. Sí, un sistema Newton, en definitiva, ¿no? Aquí está el receptor, bueno, esta es la caseta que utilizaba para cambiar el receptor, ¿no? Trabaja de día y observa de noche. Aunque podía observar de día también, pero las interferencias que le producían los motores de los coches le perturbaban, ¿no? Y bueno, ¿qué observa Jansky? Como comenté antes, él dice, bueno, voy a observar, según la ley del cuerpo negro, cuanto más alta sea la frecuencia, mayor intensidad de tener, ¿no? Pero observa a 3.300 MHz la observación es negativa, a 910 negativa y a 160 positiva. El resultado es inesperado, ¿no? Bueno, aquí Jansky hizo el primer radiomapa de la galaxia, detecta Sagitario A, Cygnus A, Casiopea, ¿no? Casiopea, aquí está un mapa en coordenadas galácticas del descubrimiento de Jansky. La antena de Jansky permitía dar el equipo de Jansky dar el suficiente nivel de señal como para garabatear la intensidad, ¿no? De un equipo que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Pues Jansky, la antena de Jansky, la antena de Reber. Reber intenta observar frecuencias más altas, pero no observa nada. Lo que estaba observando era esto. Estaba observando una radiación de origen no térmico, que era la radiación sincrotón, la cual a frecuencias más bajas es muy superior. En definitiva, él no lo sabe, la radiación sincrotón no se había descubierto todavía, pero descubre la radiación sincrotón.
en la cual, como comenté antes, un electrón se acelera a velocidades relativistas en un campo magnético y emite la radiación. Esto es lo que produce, ya hemos comentado antes, ¿no?, que produce la emisión. En 1940, Reber publica en el Astrophysical Journal un artículo, se opuso a Otto Struve y todo el consejo de razón. Pero luego, en conversaciones entre Jansky, Krauss y Reber, le dijo, ¿por qué publicaste mi papel?, le dijo Reber a Otto Struve, ¿no? Y le dijo, bueno, una buena contribución rechazada es un mal papel aceptado. Y al final, este documento se publica y, a pesar de la guerra, pasa a Europa, al observatorio de Leiden. Y aquí Oort se interesa bastante, cosa que en Estados Unidos no han hecho ningún astrónomo, por la radioastronomía. Y sugiere a Oort, a Van Hoost, que estudie si hubiera alguna molécula, alguna posibilidad de que se produjeran, en vez de una radiación en un continuo, radiaciones monocromáticas. Y Van Hoost estudia que existe una posibilidad, y esta posibilidad es el hidrógeno atómico. Luego volveremos sobre esto. Estamos en la guerra, ¿no? Durante la guerra, los ingleses habían inventado el radar. El radar es un sistema que emite ondas, ¿no?, y se reflejan en los objetos lejanos y nos permite conocer la distancia. Pues bien, en febrero de 1942, el radar inglés detecta una interferencia, detecta como un ataque enemigo, no es un ataque enemigo. Al final concluye, el radar está dañado, tengo una señal que no sé de dónde viene. Ya por 2 o 3 veces sucede lo mismo, ¿no? ¿Y cuándo sucedía? Cuando las antenas de los radares apuntaban hacia el Canal de la Mancha, hacia la dirección este. ¿Qué concluyeron al final? Que estas radiaciones, el Sol estaba en un máximo, estaban producidas por el Sol. Al principio pensaban que eran los alemanes los que habían inventado un sistema que interfería al radar, pero al final esto se mantuvo en secreto hasta los años 45 o 50, ¿no? Los 50 me parece, después de la guerra. Y bueno, el Sol, que es la radiofuente más potente que se puede ver desde la Tierra, ¿no? Entonces son imágenes del Sol. Bueno, aquí se ve una imagen óptica superpuesta al contorno radio, y esto es una imagen hecha por el VLI, el radiotelescopio de Nuevo México, ¿no?, a 4,6 MHz, ¿no? Estos puntos rojos son manchas solares. Después de la guerra, el conocimiento pasa al Reino Unido y a Australia. En el Reino Unido son muy activos en radioastronomía, tenían el radar, tenían los conocimientos para construir equipos, ¿no? El problema estaba que la gente que sabía de radio no sabía de astronomía, y quien sabía de astronomía no sabía de radio, ¿no? Entonces aquí hubo un equipo que supo unificarlo con Sir Bernard Lowell, ¿no? Y se empiezan a detectar las primeras radiofuentes. Bueno, las pongo todas aquí. Bueno, se hace el primer radiomapa del cielo y, sobre todo, se empieza a detectar una radiofuente que es la radiofuente más, la segunda más importante del cielo, que es Cygnus A, ¿no? Esto se detecta en 1948 y en el 51 ya se empieza a construir lo que se conoce como el primer interferómetro, y logra la suficiente precisión como a poder determinar su posición y que los astrónomos ópticos lograran observar en ese punto para ver qué había en el óptico. ¿Cómo se pudo determinar la posición de esta radiofuente? Pues a través de la radiointerferometría, ¿no? Fijaros las antenas, la radiointerferometría combina varias antenas, y si tenemos que la resolución de un único telescopio es proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional a la distancia, ¿no?, la resolución de un interferómetro tiene la misma ley, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros, en vez de poner la apertura del radiotelescopio, la apertura del telescopio, ¿no?, podemos situar 2 telescopios a una distancia determinada, y la resolución viene determinada por la distancia de los telescopios. Esto te permite, bueno, en vez de construir una antena de 540 kilómetros, como decíamos al principio, tener varios telescopios separados kilómetros, cientos de kilómetros o miles de kilómetros, y obtener resoluciones superiores a la milésima de segundo de ángulo. Bueno, gracias a un interferómetro se consiguió conocer dónde se encontraba Cygnus A.
Bueno, esto sería un interferómetro gigantesco, el VDI, ¿no? Que prácticamente es una red de Estados Unidos que comprende todo el continente americano, una red americana. Y con los datos de Smith, Walter Bade en Monte Palomar realiza la primera fotografía de larga exposición de la zona donde estaba Cygnus. Bade piensa que son galaxias en colisión, ¿no? Hay otro astrónomo también famoso que era bastante escéptico sobre las galaxias en colisión y acuerdan que, yo no sé por qué, los astrofísicos no sabéis por qué, que si son galaxias en colisión debería haber líneas de emisión, ¿no? Entonces hacen una foto, hacen un espectro y ¿qué ocurre? Pues hacen una apuesta. Bade dice que si son galaxias en colisión apuesta $1000 y gana en la apuesta. Pero Minkowski dice que mejor una botella de whisky. Y al final se descubren líneas de emisión, Bade gana la apuesta y el whisky se lo bebe Minkowski, ¿no? Sin embargo, al final Minkowski haría bien en beberse el whisky porque él tenía razón, no tenía razón Bade, ahora veremos por qué. Cygnus A está a 600 millones de años luz de la Tierra, ¿no? Y la potencia de emisión está en torno a los 10 elevado a 38 vatios, un 1 seguido de 38 ceros. Andrómeda es una galaxia cercana y se descubrió en el 51 que también emitía ondas de radio, una potencia 1.000.000 de veces inferior a la de Cygnus. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la 32, es la 38, 1.000.000 de veces más potente Cygnus. Dice, bueno, pues debe ser en el año 51 que las galaxias se clasifican en galaxias normales y en retogalaxias. Como comentaba, Minkowski hizo bien en beberse el whisky, ¿qué ocurría, no? Pero luego se ha visto que la energía necesaria para producir la cantidad de radiación que hemos visto aquí, ¿no? La cantidad de potencia que hemos visto aquí, pues equivale a unos 10.000 sextillones, un 10 seguido de 48 ceros, de bombas de hidrógeno de un megatón. Un megatón, la bomba atómica de Hiroshima eran 20 kilotones, ¿no? Una colisión gravitatoria produciría una milésima parte de esta energía de la que produce Cygnus A. Y además se descubrió, ya con radiotelescopios más modernos, que la emisión de Cygnus A no venía del pequeño objeto central que había fotografiado Bade, ¿no? Este no es un objeto central, este no es el objeto fotografiado por Bade, pero sí es la posición del objeto fotografiado por Bade. Esto es una emisión en radio, ¿no? Sino que estas ondas procedían de los glóbulos situados a miles de años luz. Fijaros que están, una galaxia puede tener 50.000 o 100.000 años luz, ¿no? Y están situados a 400.000 años luz los glóbulos, ¿no? Del centro. Entonces, ¿qué ocurre? La región central emite electrones, emite partículas cargadas a velocidades relativistas, ¿no? Esto está causado por, se estima, se cree que está causado porque en esta galaxia lo que está ocurriendo es que en el centro de la galaxia hay un agujero negro, se produce un disco de acreción, la materia cae sobre el agujero negro y en este proceso se producen cantidades inmensas de energía. Vamos, he leído ahora preparando la charla que el proceso energético tiene una eficacia en torno al 20 y el 30%, cuando comentan que el proceso energético en la formación de las estrellas, la formación de los elementos está en torno al 0,4 o el 1%. El proceso energético el rendimiento es altísimo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se produce el disco de acreción, la materia cae sobre el agujero negro y los electrones son expulsados a velocidades relativistas en un campo magnético y se produce una radiación sincrotón que hemos comentado antes, ¿no? Que emiten estas frecuencias, ¿no? Las estructuras que se crean aquí son estructuras inmensas. Esta que vamos a ver a continuación probablemente es una de las estructuras más grandes de la galaxia, es Formosa y tiene un tamaño de 1.200.000 años. Esta es una imagen en la que se superpone también la imagen óptica con los glóbulos en radio. Volvemos atrás al descubrimiento del hidrógeno atómico, ¿no? En el 40, Oort sugiere a Hulse, como he comentado, al recibir el artículo de Reber, leído en este Physical Journal, ¿no? Sobre la radioastronomía, sugiere que investigue Hulse sobre la posibilidad de radiaciones monocromáticas, ¿no? Y Hulse estima que el hidrógeno interestelar, en el cambio de spin, puede producir la frecuencia de emisión. Y en el 51, efectivamente, se detecta en Harvard, con esta antena que vamos a ver a continuación,
la frecuencia de emisión y el hidrógeno terrestre. Lo cual permite realizar el primer mapa de la galaxia, es un mapa de la época, ¿no? Y actualmente pues permite realmente conocer la estructura de la Vía Láctea, ya que nos permite ver el centro de la galaxia sin el polvo que perturba la radiación óptica, ¿no? La escala dinámica de las galaxias y la interacción entre las galaxias. Aquí vemos las típicas galaxias en 81-82, que en teoría parecen que son aisladas y sin embargo están conectadas con redes de hidrógeno, ¿no? Con moléculas de nubes de hidrógeno, ¿no? Y esto ya, para los astrofísicos de los cosmólogos, permite también estudiar la época de la reionización, cuando después del Big Bang sucedió la era oscura, ¿no? Y se volvieron a formar las primeras galaxias, ¿no? Entonces la reionización del hidrógeno que se había producido, ¿no? Después. Bueno, aquí hacemos un poco de historia. Como decía, Jodrell Bank fue uno de los ha sido y es uno de los radiotelescopios más importantes. Aquí se ve. Yo no sé si también la Guerra Fría influyó algo en el ansia que tenían o el interés que tenían los gobiernos por construir radiotelescopios grandes, ¿no? Porque este radiotelescopio, bueno, este no, concretamente uno que había hecho Krauss en Estados Unidos, detectó el Sputnik, detectó la caída del Sputnik de la atmósfera, ¿no? Bueno, aquí Jodrell Bank, como quedó en la final de la década de los 50, y esto es una imagen del año 2000, totalmente reactualizado el telescopio. ¿Ese es el que se cayó? No, el que se cayó fue Green Bank, que actualmente han hecho el radiotelescopio de un coplato más grande del mundo, 100 metros de diámetro, es igual que el de Bonn, pero lo que pasa es que al ser una antena offset tiene menos obstrucción. Bueno, aquí, volviendo a la historia, ¿no? Pues tenemos el Sputnik, la crisis de los misiles, el lanzamiento del Luna 9, esto Jaime y Alberto podrá comentar más que yo, ¿no? El Luna 9 fue una misión rusa, ¿no? En la cual la primera sonda que se posó solamente sobre la Luna, ¿no? Estas imágenes fueron recibidas por Jodrell Bank. Y luego, pues el radiotelescopio de Parkes, que permitió la recepción de las señales de la llegada de la Luna. Realmente Jodrell Bank participó mucho con los proyectos a Marte de Rusia. De Rusia. En Estados Unidos no se creía que fuera verdad y desde Jodrell Bank se pudo demostrar que eran ciertos los vuelos a Marte. Sí, no, de hecho aquí creo que es una imagen de las misiones de Luna 9, ¿no? Pero había un acuerdo de colaboración entre Jodrell Bank y la Unión Soviética. Es que ahora no me acuerdo si Luna 9 debió ser bastante después del Marte 1 y Marte 2 rusos. 66. Sí, pues es que creo que los otros fueron un poco antes, en el 64 me parece. En el 64 fue también el Mariner 4 americano. El 4 no recuerdo. Yo tampoco lo sé ahora de memoria, pero debería ser muy poco antes, cuando empezara la colaboración. Ya. En 66 no estamos en fecha. Y aquí, buscando un poco para informar para la charla, pues he visto un vídeo que yo creo que tenemos tiempo de verlo. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta hemos corto? Antes terminamos, ¿no? He visto un vídeo en el cual, como curiosidad, tiene sonido, pero no vamos a poner sonido. Es el vídeo de la llegada a la Luna remasterizado como curiosidad. Yo creo que soy sin interés por verlo, ¿no? A ver si que se hizo, bueno, la recepción de las señales fue con el radiotelescopio de Parkes, porque estaba Goldstone también, pero se vio que las señales que se recibían por lo visto eran de mejor calidad las de Parkes que las de Goldstone. Porque era mayor la antena. Era la única de 250 pies. La antena no recuerdo el tamaño. Goldstone si es que están en torno a los 70 las dos. Goldstone entonces tenía 26 metros. Ah, tenía 26 metros en torno. Y Parkes era mucho más. Además que era 70 metros casi. 70 metros, sí. 250 pies, a 210 pies. Bueno, esto se puede ver el vídeo, esto se lanza el vídeo aquí, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Es curioso ver la imagen remasterizada. Bueno, no mejora mucho, pero mejora algo, ¿no? De cuando se posó el primer pie en la Luna, ¿no? Esto saldrá, ¿no? Seguimos con los cuásares y cuando aparezca la imagen, vemos la imagen, ¿no? Bueno,
¿Por qué ponía Parkes aquí, además de por la labor que tuvo cuando llegó a la Luna, ¿no? Porque gracias al radiotelescopio de Parkes se pudo determinar la posición del primer cuásar y con esta posición se pudo también realizar la primera fotografía óptica de este cuásar. Aquí, como comento en la diapositiva, pues la identificación óptica de Cygnus A demostraba la importancia de conocer, de identificar ópticamente las radiofuentes, ¿no? ¿Y qué ocurría? Las radiofuentes, los radiotelescopios entonces pues no tenían una suficiente precisión como para determinar exactamente dónde estaba la radiofuente. Pero la Luna sí permitía, mira, aquí está el vídeo. Radiación. Ay, ¿qué he hecho? ¿Cancelar? ¿Lo veis atrás? ¿Lo queréis ver o...? Vuelvo a lanzar. Cancelar la actualización, me parece. A lo mejor la va más rápido, ahí está la cachina. Seguimos. Seguimos. Pues la ocultación de radiofuentes por la Luna era un método para determinar con gran precisión su posición. Desde Parkes se determinaron 5 ocultaciones de este cuásar, el cuásar más brillante que existe, 3T273, ¿no? 5 ocultaciones, y con estas 5 ocultaciones se logró determinar su posición. Tan convencidos estaban los radioastrónomos de la importancia de esta posición que mandaron los datos en 2 vuelos, como cuando van el rey y la reina, o cuando van el príncipe y el príncipe, ¿no? Mandaron los datos en 2 vuelos de Parkes a Sydney, ¿no? Y en 1963 se logró la localización óptica del primer cuásar, ¿no? Y se creía que era una estrella que pertenecía a nuestra galaxia, pero en cuanto se realizó el espectro se vio que estaba bastante más alejado de nuestra galaxia, ¿no? Y se conoció la primera radiofuente que existió, la primera radiofuente que existió, ¿no? Esta es la foto que se realizó. Más que por el espectro, fue por el efecto estadio. No, por el efecto Doppler, ¿no? El efecto estadio es el que cuando la ¿Cuál gente es? dice gol, desde que cuando tú estás cerca de un estadio, desde que te llega la primera G del tío que grita que está más cerca de ti hasta que llega la L Ah, la que está allí, sí. del tío que está más lejos, te dice y la velocidad del sonido te dice el tamaño del... Entre sí el efecto Doppler, ¿no? Ese es el efecto estadio. Entonces, como los cuásares parpadean, o sea, tienen cambios de brillo, su tamaño está determinado por el intervalo de parpadeo y la velocidad de la luz. Entonces se vio que no podían ser estrellas, que eran muchísimo más grandes. Sí, sí. No, habéis entendido que lo comenta Alberto, ¿no? La diferencia de emisión entre 2 puntos que están muy alejados, ¿no? La diferencia de El mismo objeto, pero que está muy alejado. Es el efecto estadio, que es Bueno, seguimos con el cuásar este, está a 2.200 millones de años luz, ¿no? Y actualmente, bueno, se conocen 200.000 cuásares entre 780 y 13.000 millones de años de distancia, no todos son radiofuentes. Y aquí volvía a surgir el problema otra vez de qué producía la radiación. Y si observamos esta fotografía similar, si observamos esta fotografía de un cuásar también, bueno, está hecha por el VLA, no es en ondas de radio, ¿no? Podemos observar que la estructura es similar de este cuásar a la que tenía la radiogalaxia aquella. Entonces, parece concluirse también que la radiación que producen los cuásares, ¿no? Fijaros que este cuásar tiene una magnitud de 26,7, una magnitud absoluta de unos 26,7. El Sol tiene una magnitud absoluta de 4,8. O sea, esto situado a 10 parsecs de distancia sería tan luminoso como el Sol. Este cuásar, ¿no? Pues ¿qué producía la radiación? Lo mismo que las radiogalaxias, un proceso de acreción sobre un agujero negro. Y aquí surge, pues yo creo que sería interesante que Jesús Galló, yo creo que Jesús Galló es un experto en esto, ¿no? En núcleos de galaxias activas, nos diera una charla sobre núcleos de galaxias activas, ¿no? Y bueno, sobre todo el galáctico, de los objetos del Lacertae, bueno, yo no sé nada de esto, ¿no? Pero lo que sí me he enterado estos días, que he conocido estos días, es que parece ser que la diferencia entre un cuásar, una radiogalaxia, los objetos del Lacertae, son el ángulo en el cual observamos la emisión de la energía, ¿no? Si lo observamos en esta posición, vemos un láser, ¿no? Aquí estaría, bueno, este sería el disco de acreción sobre el agujero negro que produce los chorros de energía que los electrones, en los casos de radiofuentes, producen la radiación síncrotron. Y bueno, según si se mira por aquí, desde este punto de vista, pues tenemos una radiogalaxia.
Si se mira aquí, un blazar, ¿no? Bueno, una galaxia Seyfert. Bueno, creo que sí es interesante este cuadro, en el cual se ve que del porcentaje total de galaxias, solo un 5% tienen núcleos activos de galaxias, con este agujero negro en el que se produce este inmenso disco de la acreción, y de este 5%, solamente un 5% son emisoras de ondas de radio. Al principio se pensaba que eran mucho más. Después de los cuásares pasamos al año 67, el descubrimiento de los púlsares. Una becaria que estaba en la Universidad de Cambridge, Jocelyn Swan, trabajando con Anthony Hewish, el 6 de agosto descubre en un programa de medición del tamaño angular de las cuásares, ¿no? Descubre que una radiofuente centellea en una dirección totalmente inusual, ¿no? Se inicia un programa de seguimiento, aquí se ve un registro de la fuente, ¿no? Y se descubre que esta radiofuente emite una radiación pulsante, con un periodo, pues fijamos aquí, este 1 seguido de esta cifra, ¿no? De segundo, ¿no? Una cifra exacta. Por este descubrimiento, Anthony Hewish recibió el premio Nobel, ¿no? Hay controversias por él, que por qué lo recibió también la muchacha, ¿no? Ahí está, ocurrió la historia de los Little Big Men. ¿Igual? Los conejillos verdes. Sí, bueno, sí. Con todo esto se pensaba que podía ser una posible emisión de una civilización inteligente, sobre todo por la precisión con la que emitía la radiofuente. O sea, está una precisión. Incluso también en telecomunicaciones se iba a pensar en los cuásares como estándar para las señales para el sincronismo de las señales, ¿no? Pero bueno, al final ya sabemos los cuásares, estrellas, neutrones, todo eso, ¿no? En el 64 se descubre el fondo cósmico de microondas, también gracias a los laboratorios Bell. En el 63, 64 y en el 63 empiezan a lanzarse los satélites de telecomunicaciones. Aquí vemos los ECO, estos eran los satélites pasivos. A pesar de ser pasivos también llevaban una misión, pero bueno, fundamentalmente en telecomunicaciones se utilizaban como satélites pasivos, es decir, se mandaba una señal, se reflejaba en el satélite y se recibía en tierra, lo cual era totalmente inadecuado. Vamos, el rendimiento de estos satélites de telecomunicación yo creo que era nulo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero eran muy bonitos porque por la noche incluso se podían ver pasar en el cielo, eran bastante brillantes, ¿no? Hay fotografías del cielo que se ven pasando como la ISS, igual que la ISS, ¿no? Como decía, la Bell lanzó el primer satélite de telecomunicaciones, el Intelsat 1, el pájaro del alba, ¿no? En el año 64, ¿no? Bueno, y antes ya los ingenieros de la Bell se les encargó que trataran de medir el ruido que perturbaba la percepción de los satélites, ¿no? Y estos ingenieros pues se les ocurrió orientar la antena a elevadas latitudes galácticas y descubrieron que en 4 GHz, en 7,35 centímetros, había una radiación que no podían evitar. Esta historia yo creo que es bastante conocida, ¿no? Pues atraparon a las palomas que se metían dentro de la antena, limpiaron de excrementos la antena, pero el ruido seguía existiendo, ¿no? Y al final, bueno, dedujeron que este ruido correspondería al ruido que produciría un cuerpo negro a una temperatura entre 2,5 y 4,5 Kelvin, ¿no? Y este valor se asocia a las previsiones de Gamboa, Fales y Hermann sobre la radiación remanente de la gran explosión. Aquí vemos limpiando la antena, ¿no? Y ya modernamente este fondo cósmico de microondas se ha estudiado pues, con 3 satélites, el COBE, el WMAP y últimamente el Planck. Estos son los datos del COBE, la línea representaría lo que es la emisión del cuerpo negro, ¿no? Esta curva la hemos visto todos, ¿no? Y los cuadraditos representan los datos del COBE, datos que concuerdan perfectamente con la radiación de cósmica. Esto sería ya, con el COBE también se descubrió que esta temperatura tenía pequeñísimas variaciones, no sé en qué centésima ni en qué milésimo, en qué decimesca de grado, pero que permitían discernir que estas pequeñas variaciones de temperatura en la radiación de fondo podían ser el origen de las estructuras de la galaxia, ¿no? Aquí tenemos una foto ya hecha, esto está publicado en enero de este año, el 21 de febrero de este año, no, marzo de este año, el 21 de marzo, y es el mapa hecho por el Planck, ¿no? Sabéis que con el Planck, bueno,
se ha cambiado un poco la constante Hubble, se ha descubierto también que la energía oscura parece ser que es un poco menor y un poco mayor la materia oscura. Bueno, pero estos son datos que hay gente aquí, yo creo que mucho más adecuada para... Pero luego, tú, Jaime, quizás puedas entrar. Jesús Gallo, Nicolás Cardín me decía... Nicolás, en la conferencia del planetario, la próxima lo explicará ya actualizado. ¿Cuándo es la próxima conferencia? No, acaba de pasar ahora, ya el año que viene. En el curso de astrofísica. Bueno, y estos son los datos del WMAP comparados con el plan. Luego lo he puesto aquí para ver la resolución del plan. Fijaros la diferencia, este trozo de aquí, la resolución, que este ya tenía más resolución que el COVID. Pues yo creo que vamos bastante bien de tiempo, porque ya voy a acabar, ¿no? Luego otros fenómenos que se han descubierto gracias a la radioastronomía son movimientos superlumínicos, por los cuales parecía que en los cuásares había desplazamientos de la materia, ¿no? Y parecía que esta materia se desplazaba 6 o 7 veces superior a la velocidad de la luz, ¿no? Esto sería otro tema para explicar, ¿no? Y las lentes gravitatorias, ¿no? En el 77, 79 se conocía de dos cuásares gemelos, ¿no? Y estos dos cuásares gemelos al final se vio que era el mismo cuásar, que estaban desviados por una lente gravitatoria, ¿no? La luz aparecía en dos posiciones diferentes. Aquí está un cuásar, por ejemplo, ¿no? La luz hacía así, parecía verse en dos posiciones diferentes, ¿no? Y bueno, la radioastronomía del futuro, ¿no? ¿Qué esperamos de la radioastronomía? Yo lo que más espero, fundamentalmente, yo creo que todos los astrónomos, ¿no? Es de ALMA, ¿no? Primero, pues reducir la resolución, ¿no? Actualmente ya con la interferometría de muy larga línea de base, posibles radiotelescopios en el espacio, que los japoneses lanzaron una sonda que se utilizó también como radiotelescopio, una nave que se utilizó como antena complementaria para interferometría con la Tierra. Pero sobre todo yo espero del ALMA, ¿no? El ALMA realmente, la tecnología que maneja es impresionante, tiene 66 antenas, ¿no? Y el lugar donde está ubicado es ideal. Si no destruye un terremoto, yo creo que podemos esperar descubrimientos importantes. De hecho, últimamente había leído también, estos días en las noticias que llegan de eso, ¿no? Que una observación hecha con ALMA, que había tardado, una antena normal había tardado varios meses, con ALMA se había hecho, no sé si en una hora, en unos minutos. Y bueno, se piensa construir otro radiotelescopio ya en bajas frecuencias, de hecho las antenas serán monopolos, ¿no? Serán dipolos, una red europea para estudiar las bajas frecuencias. Que España no está en este proyecto, pero bueno, está el Reino Unido, Holanda, estarán en distintos países. Y la gran apuesta es el Square Kilometer Array, ¿no? Que tendrá un área colectora de 1 kilómetro cuadrado. Un montón de radiotelescopios, y se espera que se construya entre Sudáfrica y Australia, ¿no? Para el 2050 yo creo que estará este radiotelescopio en marcha. Bueno, y sobre todo eso, ¿qué? La realidad, ¿no? Sobre todo, no, yo el futuro es ALMA, el futuro es ALMA. Es algo que parecía impensable, pero bueno, que es algo, ¿no? Y luego, bueno, todo esto no puede realizar sin acuerdos internacionales. Resumiendo la charla, ¿no? Aquí un poco, desde el punto de vista tecnológico, es lo que vamos a resumir, ¿no? Tenemos que desde Jansky hasta los radiotelescopios de ALMA, Square Kilometer Array, fijaros cómo ha aumentado la sensibilidad. La sensibilidad ha aumentado 1.000.000 de veces. Teníamos una sensibilidad de 10 a la 6 Jansky, y tenemos ahora mismo 10 a la menos 6. Y luego el poder de resolución. Con Jansky teníamos y con Reber teníamos 30 y 10 grados de resolución, y estamos ahora mismo en la milésima de arco, de segundo de arco. Aquí he puesto una foto de Cassiopea, no he hablado de Cassiopea, pero porque no hace más larga la charla, pero Cassiopea es la radiofuente más potente del cielo y corresponde a una supernova. Y bueno, también la historia de la radioastronomía la podemos ver en los tipos de radiotelescopios y cómo han ido evolucionando los platos, ¿no? Tenemos aquí Jansky, la antena de Reber, el radiotelescopio de Arecibo, que es un plato fijo con 300 metros de diámetro, Nancy, James Clerk Maxwell, el VLA, ALMA y el Square Kilometer Array. Y con esto termino la charla. Si queréis, luego ahora voy presentando, vamos a ver el vídeo y yendo directamente al archivo. Esto sería una imagen de ALMA con las nubes de Magallanes. Bueno, espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna pregunta.
la que yo sepa responder. A ver si... Yo te apuntaría un comentario de lo que has dicho de la radioastronomía desde detrás de la Luna. En los años finales de los 70, principios de los 80, yo trabajé con un satélite, con el satélite, no con sus datos. Yo ya soy de Teleco como tú. Sí, sí, con satélite. Que estaba estaba en órbita alrededor de la Luna y observaba, era radioastronómico y observaba en onda larga. Aprovechaba las ocultaciones de la Tierra cuando pasaba por la cara oculta de la Luna y grababa en un registrador la información que captaba. Sí, sí. Y luego hacía playback cuando pasaba por la Tierra. por delante de la Tierra, ¿no? Se llamaba RAE, era Radio Astronomy Explorer. Y casi nadie lo había conocido, era británico, el centro de control estaba en Chiltern. ¿Y estaba alrededor de la Luna o era un satélite? Estaba en un satélite en órbita de la Luna. Ah, pero no, o era una órbita elíptica que ya alcanzaba la Luna. Bueno, eso No, estaba en órbita alrededor de la Luna. ¿Y qué año será? 79, 82, por esa época. Yo no lo conocía, ¿eh? Yo creo que no he hablado con nadie que lo haya conocido. Y a lo mejor no sé si habrá. Yo, la verdad es que ahora mismo, investigando en internet desde cuando hace 12 años de la charla anterior, yo me he quedado sorprendido de la cantidad de información buena que hay en internet, sobre todo el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos. Es impresionante, impresionante la cantidad de información. Yo creo que alguna vez he buscado en internet, pero no me acuerdo si... Yo no lo... Pero era precisamente por una conversación como esta, ¿no? Que nadie lo conocía y parece que es algo que me estoy inventando, pero no, es verdad. Todavía puedo imitar la voz del controlador de Chiltern que decía, ¿Qué ha ocurrido con él? Ya no... Ese, ya se ha perdido. hombre, claro, ya, fíjate que hace 30 ¿Qué vida años. Es que no te lo puedo decir, yo creo que por lo menos 4 años estuvimos trabajando con él. Es que luego también dependía, era un satélite de estos que NASA le hacía un servicio a otro país, entonces tenía muy poca prioridad y prácticamente seguía muy de tarde en tarde. Entonces, si luego no lo seguimos, ya tampoco sé si se debía a motivos de prioridades o cosas de dinero. Un satélite orbitando la Luna no puede tener más que fines científicos. Eso militar no vale para nada. No, si lo que sería... Telecomunicaciones no se hace con eso. No. Eso era científico. Era científico. Todos los satélites con que yo he trabajado en mi vida han sido científicos. Los militares tienen sus propias estaciones que no se fían de nadie. Yo he trabajado en radioastronomía en mi proyecto, pero ya he trabajado en telecomunicaciones y satélites, pero me ha alejado, planificación sobre todo, me ha alejado de... Siempre es apasionante, la verdad es que yo ahora preparando la charla, la verdad es que es el tema apasionante. La cantidad, mira ya que está el vídeo. Aguantará. Hay que convencer a Jesús Gallego de que nos dé una charla de Gabás de Santiago. Dale al play abajo. Play aquí, a ver, me da miedo. Pues aquí. Mañana se lo digo si queréis Sí. y que hable con las fechas que haya disponibles. Sí, Apolo 11, Parques Radiotelesco, parece que está aquí, ¿no? Ya le da. Ya está. En otra media hora sale. No sé si da 2 veces para que sea platea completa, mejor no hago nada. Es muy pesado. No, que va, el pesado se lo ordenador. Yo creo que tengo un ordenador por casa. ¿Puedo regresar a casa? Pues tráelo. Aquí la imagen esta es la imagen restaurada. No sé el sonido. La zancada que tiene que dar para salvar el muelle del amortiguador que lleva el fragmento de la pata. ¿Os paso para atrás o os lo habéis visto? No, ahora está bien. Esto es lo que dice lo del paso grande, ¿no? ¿Quién lo dice? Sí. La escalera no podía prolongarse por el lado donde está el amortiguador, ya que el amortiguador tiene que
De la nave, sí. No sé si se ha visto cuando cambiaba el Sí, vídeo. sí, se ha visto, sí. Pues una curiosidad. Está en los archivos de padres, ¿no? Era una cámara de baja resolución y de blanco y negro, porque no había posibilidad de poner algo más que pesara más. ¿No era por el ancho de banda? Sí, también. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Y la abrazadera para ponerla en la montura. Super abuelo, es super abuelo, bueno. No, yo después que me marcara, pero claro, si no van a poner el no va a poner bueno, yo tengo el día 25. Claro, yo tengo una buena también con el PST y punto de una entrada de casi un poco. Yo tengo que dar a mi par de hermanos Después de... Entonces es el 11 Es que... mi teléfono. 699 Bueno, Alberto, vale, gracias. Es una cosa que cuando es importante de recoja todo el fondo y el sábado. Las 12. El cenador familiar de Dios de familia no pudo. O sea que a las 12 y lo vemos de las cámaras y todo, y los operadores. Ah, bueno, vale.
Sí, porque tengo también para convertirlo en de 2 pulgadas, de 2 pulgadas, películas de 1 pulgada. Yo puedo acoplar el cuerpo de la Canon a rosca MIDE, a rosca universal, a 2 pulgadas, a 1 pulgada y cuarto. Ya verás cómo es. Y esa cámara tiene una propiedad que no tienen las anteriores, es que cuando tú le das al review y le das al zoom del review, puedes grabar el vídeo con el zoom. O sea que tienes 2 posibilidades de grabar vídeo. El todo él o el zoom. Donde quieras. En mi caso, pesa más y blanca y sí, vale, yo sí lo veo. Porque me apetece hacer esa prueba y a ver si así me voy convenciendo para comprar un algo más potente que el PST. 600 al 1100, 1200 El sistema es les queda Jesús Gallego, demasiado poco campo de trabaja en eso, y algo tienes puede dar. que... Pero mucho más caro, claro. Claro, varía unos 200 euros más. De 1300 a 1500. Bueno. Sí, sí, sí. Hombre, o sea, la más capa, pero la resolución es la misma. Sí, sí. Ah, Tiene los mismos componentes, no digo también el tipo de vale. de tu parte. Dale un besito. Y ya te digo que muy bien. La gente tiene que saca, que no es corto. No, muy contento. Sí, pues por Puente de Noviembre hay otro preparado. Ustedes perdonen que pase por Sí, la verdad es que sí. ¿Para el Puente de Noviembre? Sí, para los santos. No, vamos a buscar otro. Sí, nos vamos otra vez más afuera. Podemos ir donde queramos. Ahora, intentarlo, bueno, Claro, California, Finlandia o sí, ya lo iremos viendo, pero bueno, escucha eso, ha puesto un curso ahora, porque el tiempo más lo ha visto. de todas maneras quería equivocar que cuando yo hablo no sé, solo te la mandaba. Para que le haga contestar. No lo sé.